Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ledesma Cerilloni Germán. Soy licenciado en Criminalística. Actualmente me desempeño como el presidente del Colegio de Profesionales de Criminalística, Accidentología y Calígrafos de Entre Ríos. También soy director de la carrera de licenciatura en Criminalística de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesor de papiloscopía y de práctica accidentológica 1, también de accidentología y de criminalística. Me desempeño profesionalmente como perito de parte, consultor técnico en cuestiones criminalísticas, asesorando a los abogados. Y bueno, es un placer estar hoy aquí con ustedes para poder brindar mis conocimientos, mi experiencia, sobre una temática muy apasionada que es la criminalística, ¿no? El lugar del hecho, la inspección, la inspección ocular. De la experiencia que tengo de hechos de homicidios, suicidios y accidentes, he obtenido, digamos, cierta información que el objetivo es brindársela a ustedes para que puedan sacarle provecho. Sin más preámbulo, entonces vamos a pasar a la presentación. Bien. Les había comentado que mi labor como perito de parte, consultor técnico, pero antes de hablar de mi labor vamos a hablar un poquito más en general lo que es el término de perito. Un perito es una persona que tiene conocimientos de una ciencia, arte, técnica, que es introducida al proceso judicial con el fin de dilucidar una controversia sobre una problemática. Es decir, entre las partes va a haber una problemática, una controversia, no se ponen de acuerdo, entonces el juez, para dilucidar eso, llama a un especialista, llama a ese perito, que puede ser perito en medicina, un perito en ingeniería, en criminalística, psicólogo, psiquiatra, según la especialidad, según la temática de esa controversia. Bien. Este perito tiene que ser una persona con título habilitante, es decir, un título otorgado por una universidad. Tiene que estar matriculado en un colegio de profesional. Los colegios son los que regulan la profesión. Y todo ello va a ser a la legalidad de este perito en el juicio. Y ahí vamos a ir viendo que esto es fundamental porque lo exige el código procesal de todas las provincias, le exigen que el perito tenga título habilitante y matrícula. ¿Sí? Bien. Entonces, hay diferentes tipos de peritos. El primero es el oficial. Este tipo de perito es el que va a trabajar en una institución del Estado, puede ser en las fuerzas de seguridad, la policía, gendarmería, prefectura, o en el Superior Tribunal de Justicia. Por ejemplo, acá en Entre Ríos, los peritos del Poder Judicial serían los médicos forenses, los psiquiatras, los psicólogos, y lo que es la parte de criminalística van a ser los peritos de la policía. ¿Sí? Ahí tienen una dirección, que es la Dirección de Criminalística. El fiscal es el que hace las investigaciones penales y cuando necesita algún tipo de asesoramiento va a llamar a uno de estos peritos. Estos peritos tienen un sueldo fijo, que es el sueldo del Estado. A diferencia del perito de oficio, que es la segunda categoría, este perito de oficio es una persona particular, un profesional, que va a trabajar para los tribunales, pero se va a tener que inscribir a una de las listas. ¿Cómo se inscribe? Este profesional va a mandar una lista
de los juzgados donde él quiere participar, los juzgados de la provincia donde quiere participar, al colegio. El colegio va a mandar esa lista a tribunales y de ahí, de esa lista, se va a sortear para cierta causa. Por ejemplo, en un juzgado hay una controversia y el juez entonces necesita un perito para dilucidar, digamos, por ejemplo, en el caso de una pericia caligráfica, la negación de una firma. Van a llamar a un perito calígrafo. Entonces va a pedir a la mesa única informatizada que se haga un sorteo de un perito calígrafo para esa causa. Entonces ahí sale, se hace un sorteo y sale ese perito. Ese perito se llama de oficio. Es un auxiliar de justicia, va a depender del juez, o sea, no lo va a proponer la parte, no va a ser del Estado, sino que va a ser designado por el juez, y sus honorarios van a salir del monto del juicio, de la complejidad que tenga su trabajo, de la duración que tenga su trabajo, y por lo general en lo civil, el que pierde paga, le van a pagar la parte vencida. Pasando a otro tipo de perito, vamos a ver que tenemos el perito de parte y el consultor técnico, que esa es la figura que yo ocupo generalmente. Perito de parte van a ser, y el consultor técnico lo van a contratar las partes, se hace un arreglo de honorario con las partes, en este caso las partes puede ser la defensa, la querella, ¿sí? Se puede contratar el abogado o te puede contratar directamente las personas particulares. Ingresamos al expediente, envió una nota, el perito de parte hace un juramento, el consultor técnico no. El perito de parte va a trabajar en conjunto con el perito oficial o de oficio, puede hacer algunos dictámenes en la etapa de investigación, y el consultor técnico no podría hacer eso, no puede hacer dictámenes, no trabajaría en conjunto, sino que podría observar las diligencias que hacen los peritos oficiales de oficio, puede hacer observaciones, ¿sí? Pero no dictámenes. Sí lo va a hacer después cuando llegue a la etapa de juicio, cuando sea un juicio ordinario o un juicio por jurado, el consultor técnico va a tener su posibilidad de dar su conclusión, pero no antes en la investigación, como en el perito de parte. Eso sería más o menos los tipos de perito y la función que hace cada uno. No es una charla sobre perito, pero como para aclarar un poquito el panorama. Entonces, un perito de parte, un consultor técnico, lo van a solicitar las partes. Por lo general, la defensa. ¿Y qué es lo que generalmente hace este tipo de perito? Controla. Va a controlar todo el trabajo que haga el perito oficial de las fuerzas, el perito de oficio, el legalista. Va a controlar su trabajo en base a los protocolos, en parte de las normativas y, digamos, todo lo que hace a la idoneidad también del trabajo. Ahora sí. Bueno, como perito de parte en un lugar del hecho, nosotros vamos a... Nuestro actor fundamental, nuestra estrella, son los indicios. ¿Sí? Un lugar del hecho es un lugar físico donde ha ocurrido algo que tenemos que tratar de descubrir qué es lo que pasó. Todo lugar del hecho es potencial de una escena del delito. Si nosotros comprobamos que ha ocurrido un delito, se va a transformar en una escena del delito. Si no, sería un lugar del hecho. Pero siempre hay que considerarlo como una potencial escena del delito. No sabemos todavía qué pasó. Para averiguar qué es lo que sucedió, vamos a tener que buscar indicios. Indicios que son huellas, marcas, objetos, por ejemplo, vainas, proyectiles, armas, sustancias como sangre, saliva. Estos indicios van a ir, como dice la frase famosa, son los testigos mudos, que a través de peritos los vamos a ir haciendo hablar, ¿sí? Para ver qué es lo que pasó. Estos indicios nos van a ir diciendo, a la medida que los vayamos analizando, qué es lo que pudo haber pasado en ese lugar. Cuando estos indicios se los trabaja
con un perito, ¿sí? Se le hacen algunas diligencias, algunos ensayos, se va a transformar en una evidencia. Y la evidencia va a ser incorporada al juicio, como ya dijimos, ordinario o por jurado, y ahí en ese momento se va a transformar en prueba, ¿sí? En el debate de las partes, en el debate que tenga el fiscal, la querella, la defensa en torno a esa evidencia. Si esa evidencia es fuerte, porque estuvo bien incorporada, bien trabajada científicamente, cumplió con todos los protocolos, se va a transformar en prueba, pero si no, si hay algún defecto, algún error, es posible de una impugnación y se puede llegar a desestimar. ¿Sí? Entonces, es por eso la importancia que tiene el lugar del hecho, que es el momento cero, es la piedra basal, serían los cimientos de toda investigación. Por eso hay que brindarle la importancia que merece. ¿Sí? Y para eso, en el momento cero, en esos cimientos, el primero que llega a ese lugar es el personal de calle, o personal de comisaría, que se lo denominó personal interventor. Y vamos a ver ahora el papel fundamental que tiene este personal interventor, porque va a trabajar en el momento cero. Desde que llega el interventor hasta que se empiezan a hacer la inspección ocular, donde llega el coordinador pericial, puede pasar un lapsus de tiempo que puede ser de media hora, una hora o más. Entonces, en ese lapsus de tiempo, ¿sí? El personal interventor se va a hacer cargo del lugar del hecho. Y para eso tiene todo un protocolo que cumplir. Es una persona muy importante el personal interventor. Y ahora vamos a ver lo primero que tiene que hacer. Cuando llega, se tiene que hacer cargo del lugar. Es la autoridad del lugar, por lo cual tiene que proteger el lugar cercando, haciendo un cerco perimetral, que puede ser con cintas perimetrales, con hilos, cordones o con la autoridad misma, si no tiene los instrumentos, de no dejar pasar a nadie. El lugar del hecho es sagrado para la investigación, es decir, lo tenemos que mantener intangible. No tenemos que dejar que pase nadie, que nadie toque, corra, contamine o destruya los indicios que, como vimos anteriormente, se van a transformar en evidencia y que luego se pueden transformar en prueba para llegar a la verdad del hecho. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante que es la tarea. Bien, protocolo de acercamiento se recomienda hacer en varias zonas. Una zona interior crítica, que es el lugar donde presuponemos que está la mayor cantidad de indicios posible. Siempre hay que marcarlo bien amplio por las dudas. Ante la duda, bien amplio, no escatimar en gasto. Luego una zona exterior restringida, que es donde se puede ubicar el fiscal, los asesores del fiscal, los peritos que van llegando, ¿sí? Y una zona exterior amplia donde está todo el público en general. Es tarea también del personal interventor plasmar todo lo que sucede en ese lapsus de tiempo hasta que llegue el coordinador, hasta que llegue criminalística. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa fijación del lapsus de ese tiempo? Con la fijación primaria, ¿sí? Si hay una fijación primaria, hay una fijación secundaria. La primaria la va a hacer el interventor y la secundaria ya la va a hacer el equipo pericial. ¿Cómo se hace esta fijación? Con fotos, ¿sí? Ni bien llega el personal interventor, va a tomar fotos de cómo encuentra el lugar del hecho. Puede hacer videos también, el video también sirve mucho. Sabemos que no hay cámaras, que no hay filmadoras, pero con las tomas de fotografías con los celulares son válidas. Los videos también. Y actas escritas. Una acta escrita es un texto de todo lo que ese personal vio, de todo lo que el personal escuchó, se va haciendo la redacción. Hay algunas que ya están prescritas,
hay que completar, y otras que no, que va a haber que escribir. Ahí hay que poner todos los detalles, ¿sí? Todo lo que dicen las personas que están ahí en ese lugar, todo lo que se ve, la hora fundamental, si llegó, digamos, personal de ambulancia, un médico, todo hay que redactar. Y obviamente un croquis a mano alzada de los lugares donde se encontraron que se estaba el cuerpo, la víctima y demás. Sabemos que no son profesionales, pero con esto ayudan a plasmar ese momento cero. Bien, una vez que llega el coordinador pericial, se tiene que poner en contacto. Se tiene que poner en contacto con el primer interviniente y ahí le va a pasar todo el parte. Le va a pasar todo, digamos, la fotografía, le puedo mostrar las fotografías, le puedo mostrar el acta, le va diciendo quiénes vinieron, si se movió o no se movió, quiénes estuvieron. Entonces el coordinador pericial, con esos datos, más los datos que le da el fiscal, si llegó, los datos que le da el médico forense o el médico, con todos esos datos va a ir planeando la inspección ocular. La inspección ocular es un método sistemático, metódico de búsqueda de indicios. Entonces, lo primero que va a hacer es hacer un plan, ¿sí? Va a ver si el cerco perimetral está bien colocado, una vez que ya tiene su hipótesis, y va a empezar a armar, digamos, ese plan. En primera medida va a ser la búsqueda, junto con los peritos, van a hacer una búsqueda. Si se encuentran los indicios, se hace una fijación, se toma esa fotografía, se hace un video, se lo va escribiendo en un acta. Luego se hace la recolección de esos indicios, se los recoge, se les toma fotografía, se hace una cadena de custodia y se los envía al laboratorio, la revisión de los indicios al laboratorio para que se pueda hacer sus análisis, sus peritajes correspondientes. Todo esto que estamos hablando ahora en general, por cada uno de estos puntos hay más requisitos y más información para brindar. Bien. Es importante y me gusta comparar el método científico con la inspección ocular para tomar conciencia de que el trabajo que se está haciendo en la inspección ocular es científico y por lo tanto es importante para la investigación. El método científico son los pasos para hacer ciencia. Entonces con esto vamos a demostrar que nosotros, como peritos, ya sea oficiales o de parte, si nos tocara estar en el lugar del hecho, estamos haciendo ciencia y el personal interventor también participa en este proceso de inspección ocular en la observación primaria y en la fijación primaria. Entonces, es por eso que el personal interventor tiene que estar bien formado, tiene que manejar esta temática. Bien, comento brevemente lo que es el método científico que se utiliza en todas las ciencias y después lo vamos a comparar con la inspección ocular para que vean la importancia que tiene. En toda investigación científica, para que algo sea ciencia, vamos a tener que hacer una observación. Vamos a plantear un problema, ¿sí? Vamos a observar el fenómeno, vamos a ver que tiene una problemática y a esa problemática le vamos a ir agregando información, ¿sí? Vamos a ir buscando información que tenga que ver con la problemática, entonces voy a hacer, observaciones, busco información, le agrego datos, investigo en libros, etc. Una vez que ya tengo ese marco teórico, voy a plantear mi hipótesis, voy a plantear el supuesto, lo que para mí es. Y en base a eso voy a empezar a realizar las experimentaciones para comprobar que lo que yo digo es así o no. Si es así, hacemos el análisis de los datos y volcamos nuestras conclusiones. Si no es así, porque la hipótesis
no era la adecuada, buscamos otra hipótesis, las ponemos en práctica con las experimentaciones, y ahí vamos haciendo ese cotejo, esa refutación de las hipótesis. Más o menos así funciona también el método científico. Bien, ahora vamos a comparar lo que es el método científico con lo que se hace en la inspección ocular, para que vean que es exactamente lo mismo. Bueno, la inspección ocular, cuando se llega, lo primero que se hace es la observación. En este caso, el primero que va a llegar va a ser el interventor. Va a observar, en base a eso va a hacer las primeras averiguaciones, ¿sí? Va a plantear el cerco perimetral, va a ir preguntando a ver qué es lo que pasó, va a tomar fotografías, y va a hacer su acta, etc. Luego, cuando llega el personal coordinador, se va a poner en contacto, ¿sí?, con el interventor, con el fiscal, con el médico, con personas que estuvieron ahí, y va a plantear una hipótesis de lo que pudo haber pasado en ese hecho. Y en base a ahí va a trazar el plan de la inspección ocular, donde se va a buscar, donde se van a recolectar evidencias, ¿sí? Sería la recolección de los datos. Y luego de ahí ya pasamos a la etapa donde vamos al laboratorio, donde se remiten esas evidencias al laboratorio, y bueno, ahí se empiezan a aplicar métodos, sistemas, se hacen mediciones, todo tipo de diligencias que nosotros conocemos como peritajes. Se analizan esos resultados y se envían, digamos, a la fiscalía o a los juzgados en un peritaje, en informe pericial. Bien. Visto algunos conceptos básicos, les traigo acá algunas falencias que he podido ver en la trayectoria que he tenido sobre la inspección ocular. Bien, uno de los errores que por ahí no se tiene muy en cuenta, pero a la hora de hacer las teorías del caso, son importantes, es en cuanto a los interrogatorios deficientes a los testigos. Cuando se llega al lugar del hecho, vemos que por lo general no se toman testimoniales de las personas que estuvieron ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante. Porque la verdad se construye de varias aristas, ¿sí? La verdad de esta persona, la verdad de esta persona, la verdad de la otra. Entonces, si yo tomo el interrogatorio de una sola persona, puede ser que esa persona sea amiga o enemiga de la víctima y me esté contando una sola parte de la verdad y me esté ocultando otra. Entonces, yo como perito voy a hacer toda la investigación en base a lo que dice esa persona, más otros indicios que encontré, y voy a estar dando solo una parte de la verdad. Ahora, cuando yo tengo diferentes testigos, voy a ir construyendo esa verdad con todas las aristas de todo lo que digan, y lo voy a ir contrastando con todos los indicios que voy encontrando, ¿sí? Y ahí voy a ir construyendo la verdad, voy a ir construyendo la hipótesis. Entonces, siempre es importante ir incorporando todo lo que dicen las personas. Después, con la prueba científica, vamos a ver quién dice la verdad y quién dice la mentira, quién ocultó y quién no. Pero siempre es importante tener la mayor cantidad de datos posible. Otro error, otra falencia, es que no se protege bien el lugar del hecho. ¿Sí? Se llega al lugar y nadie se hace cargo. Entonces puede haber que sean lugares donde entran los familiares, que entran los asesores del fiscal, y entonces pasan, digamos, queda como un lugar desorganizado hasta que llega, digamos, criminalista. Entonces, la labor fundamental del interventor es, ni bien llega, no dejar pasar a nadie.
no tiene que dejar pasar a nadie, es el responsable del lugar, ¿sí? Hasta que llegue el fiscal o el coordinador del lugar del hecho. Es más, los protocolos lo avalan para hacer eso. Cerco perimetral mal colocado, también se ve mucho, por eso les decía, no hay que escatimar en espacio. Si no sabemos dónde se van a encontrar los indicios, lo hacemos lo más amplio posible. Si es en una casa, en un departamento dentro, no vamos a tener problema porque las paredes ya van a ser el cerco natural, pero si es un espacio amplio, sí, ahí vamos a tener que hacer lo más amplio posible el cerco. Registrar las características del lugar también es muy importante a la hora de hacer los peritajes, sobre todo los balísticos, las características que tiene el lugar, el tipo de suelo, cómo estaba, obviamente al aire libre, si había viento, si había neblina, si había luz, no había. En el protocolo unificado dice hasta los olores hay que registrar. Punto 5. Falta de orden, organización y comunicación. La falta de orden va a tener, este punto es muy para el coordinador, ¿sí? Primero, tiene que tener una comunicación con todas las personas que intervinieron y a partir de ahí trazar el plan y organizar a su equipo, quién va a entrar primero, quién entra segundo, ¿sí? Para que no entren todos, no estén trabajando todo al mismo tiempo en el lugar de hecho. ¿Por qué? Porque si no vamos a ver, que es de público conocimiento, la escena donde estuvo Nisman, donde todo el mundo pisoteaba ese baño, ¿sí? Entonces, es importante hacerse cargo del lugar, trabajar con una organización y con orden. Y la comunicación, importantísima también, hace mucho digamos, a un buen planteo de una hipótesis. Y la número 6, que de esto deriva, es partir de una hipótesis errónea. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, me tocó en un caso donde el coordinador pericial llega, empieza a hacer toda una investigación en base a lo que él había visto. Él había visto que la persona que estaba atendida en el piso tenía un orificio de entrada y uno de salida, pero se equivocó cuál era el de entrada y cuál era el de salida. Entonces hizo toda la investigación a partir de lo que él había supuesto. Ahora, cuando llega el médico forense, dice que era al revés, entonces se tuvo que hacer toda la investigación de vuelta para el otro lado. Entonces ahí estamos, digamos, perdiendo tiempo de investigación, perdiendo dinero también para hacer todo esos protocolos de seguridad. Métodos de búsqueda inadecuados. Vamos a ver un caso cuando no se utilizan, por ejemplo, para la búsqueda detectores de metales o otros tipos de instrumentos ópticos, lumínicos. Cuando se filtra información también que puede repercutir después en la etapa de investigación, en la etapa de los peritajes. Y acá también el levantamiento y el embalaje inadecuado de la evidencia. Esto es importante porque si no se embala bien en el traslado, puede pasar de que esa muestra se degrade, se destruya y no llegue a hacerse evidencia, no llegue a hacerse prueba. Y ahí estaríamos en una, digamos, en una causal de impugnación. Entonces es importante que se haga bien el trabajo y para eso tenemos que cumplir con los protocolos. El protocolo unificado del lugar del hecho da una pauta de cómo se tiene que embalar cada una de las evidencias, cada uno de los indicios, cómo tiene que ser levantado y embalado. Entonces nosotros, como perito de parte, lo que vamos a ver es que se cumplan esos procedimientos. Error muy común, que no hace falta ser perito de parte para poder advertirlo, son los errores procesales en las condiciones de las actas. Cuando digo errores procesales son
que no cumplen con lo que dicen los códigos procesales. Y con esto basta que los abogados se den cuenta y para que hagan las impugnaciones. ¿Y de qué error estamos hablando? Y estamos hablando que no se coloca información necesaria, información relevante que tienen que tener las actas, que lo manifiestan los códigos procesales, por eso también hay que conocer los códigos. No tienen los testigos, ¿sí? Se hace todo un procedimiento sin testigos, no sé, a lo mejor están los testigos, pero no se les hizo firmar. O la persona que realiza el acta no tiene los requisitos, no cumple con los requisitos para poder hacer el acta, ¿sí? Eso también lo tienen que tener en cuenta según los códigos procesales de las provincias. Hay personas que tienen que tener cierto rango para poder hacer las actas. Bien, vamos a pasar ahora a un caso donde participé, donde vemos algunas falencias que les nombré. En este caso no se protegió el lugar del hecho. Más o menos, el caso, se los cuento. Vamos a ver que en esta zona, en la zona superior izquierda, se encontró una persona con un orificio de entrada y salida en el cráneo. Y en el lugar donde estaba el gendarme se encontró una vaina. Resulta que el cerco perimetral era amplio, pero la vaina se encontró detrás del cerco perimetral, que era donde están las cintas esas amarillas. Ahí estaba el cerco perimetral y la vaina estaba del otro lado. ¿Qué pasó en ese momento? Todas las personas estaban todas esas personas que se ven ahí, estaban sobre la vaina. Entonces yo me pregunto, ¿esa vaina siempre estuvo en ese lugar? ¿Se pudo haber pateado, corrido? Entonces, ¿por qué es importante saber esa información? Porque la vaina es indicativo del lugar donde estuvo la persona que disparó. Era una vaina de una pistola. Las pistolas eyectan las vainas a cierta distancia. Si se hacen las pruebas de esa pistola, podemos ver que una pistola eyecta la vaina, por ejemplo, entre 1,5 metros y 2 metros, entonces podemos calcular el radio donde estuvo esa persona. Pero si se pateó, a ella me está modificando la posición del victimario, me estaría modificando la trayectoria también del disparo. Métodos de búsqueda inadecuados, ¿sí? Dijimos que la persona fallecida tenía un orificio de entrada y salida. Este ya sería el otro lado, ahí estarían buscando el proyectil. El proyectil sale por el lado de la frente y lo vamos a ver acá en este mapita, en el lado superior izquierdo, acá en esta zona donde estoy marcando con el mouse. Ahí fue donde se encontró la vaina. Acá en esta estructura donde se encontró el cuerpo. Y el proyectil lo buscaron en en este sector, según lo que había dicho el médico forense, por la trayectoria, por el cuerpo, por la rigidez cadavérica y demás, y el trayecto interno del cráneo podía haber estado acá en toda esta zona. Entonces se empezó a buscar el proyectil, 9 milímetros, en toda esa zona, pero lo buscaron 9 personas, un rastrillaje sin instrumentos, a ojo nomás. Entonces yo me pregunto, ¿son los métodos adecuados de búsqueda? ¿Se pudo utilizar otro método? Y sí, el proyectil no se encontró, pero nos hubiese dado más posibilidad si lo buscábamos con un detector de metal. Bien, otro tema son los métodos de medición. En este caso, vemos que se utilizó para medir distancias 1 o 2 metros. 1 o 2 metros sirve para medir distancias, grandes distancias, pero para este caso no era el adecuado porque el odómetro funciona a medida que la rueda va girando, va marcando la distancia. Pero cuando los terrenos son irregulares, cuando los terrenos tienen depresiones, ondulaciones, me va a dar
otro tipo de distancia, y acá vemos el ejemplo de los 3 tipos de distancia que hay en los terrenos, que es la distancia reducida, por ejemplo, A y B', que es la de abajo, la horizontal. Vemos otra distancia que es AB, que es la distancia geométrica, y vemos después la distancia natural del terreno. Obviamente que si yo marco con el odómetro, vamos a ver que voy a tener otro número, otra distancia de la distancia geométrica que por ahí puede tener el proyectil, o la distancia reducida si llego a tener un desnivel, ¿sí? Por eso es importante también en grandes distancias ver los desniveles que tiene, porque por ahí la víctima puede estar por encima del tirador o al revés, o el tirador por encima de la víctima, y ahí va cambiando el ángulo del disparo, la trayectoria obviamente. Se pueden haber utilizado medidores digitales o vuelo odolito, que es lo que utilizan los ingenieros, que te mide las distancias, grandes distancias, y los niveles, si hay nivel o si hay un desnivel, etc. ¿Sí? Marca todo ese instrumento. Hay laboratorios de criminología que sí, que lo tienen, que cuentan con esta tecnología. Bien, y las características del terreno. Ningún acta, ningún peritaje figura cómo estaba el terreno en ese momento. Y acá vemos en fotografía, por eso es importante la fijación, vemos en las fotografías que había zonas de escombro. Entonces, para nosotros fue importante porque nos daba con las características que nos había dado el médico legal, que la persona tenía un espasmo cadavérico generalizado, que estaba erguido en el momento de la muerte, que el orificio de entrada tenía ángulo y que su trayecto interno era ascendente, nos daba todo que el disparo venía de abajo hacia arriba. Entonces dijimos, puede ser un rebote. Y bueno, ¿en qué zona ha rebotado? Si era todo pasto. Cuando fuimos a la fotografía vimos que había zonas de escombros donde podía haber rebotado el proyectil, que no figuraba en ningún acta, en nada, solamente en las fotografías. Ahí vemos con más detalle los lugares, son todas fotografías del hecho. Y después nosotros fuimos a ese lugar y constatamos que sí, que había lugares donde pudo haber rebotado el proyectil. Ahí donde está la flecha es donde quedó el cuerpo. Ahí había lugares cerca de ese sitio donde había superficies donde era posible un rebote, ¿sí? En dirección obviamente a donde se encontró la vaina. ¿Tá? Bien, por esto les quiero decir y hacer hincapié sobre todo en el trabajo de los interventores. Es muy importante, muy importante para las investigaciones futuras. Entonces, mi recomendación es que se capaciten, que aprendan todo lo que más puedan, porque son una parte importante de la investigación. Entonces, con esto doy por terminada la charla. Espero haber sido claro. Si no lo fui, bueno, ahí tienen mi contacto. Me pueden hacer alguna pregunta, alguna ampliación, lo que sea. Y bueno, quedo a disposición. Les agradezco a los organizadores por haberme permitido participar y haber confiado en mí. Muchas gracias